Diego Genú, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Mati, querido? Bienvenido, ¿todo bien? Bien. Bueno, tenemos ya las listas, está finalmente el listado de los candidatos, cada uno de los distritos, cada uno de los espacios. Es interesante pensar qué se juega el peronismo, todos mirando la provincia de Buenos Aires, pero también qué se juega el gobierno. Porque está a esta hora y por estos días a las patadas con el sistema financiero, con los bancos, el tema de las tasas, los encajes y demás. Doble test en la provincia de Buenos Aires, 7 de septiembre, y después de eso ver qué pasa rumbo a octubre, en lo que se supone que es su cancha, ¿no? Que son las finanzas. Sí. ¿Qué está pasando por estas horas? Bueno, no sé si es el momento más oportuno para la campaña de Milei, esta pelea con el sistema financiero, con los bancos. Es una pelea que lleva un mes y medio. Al principio lo vimos con la inestabilidad del dólar, ahora el dólar aparece en apariencia controlado, pero a un costo altísimo, que son las tasas de interés que están hoy al 70-80% para cualquiera que quiera pedir un crédito, un pequeño empresario o alguien que hace un año había pedido un crédito y lo estaba pidiendo a una tasa que era menos de la mitad. Claro. Eso tiene una repercusión tremenda para la economía real, no solo para alguien que, como te digo, quizá compensaba su ingreso y decía, bueno, las tasas están bajas, tengo un laburo, gano poco, pero me pido un crédito para hacer un arreglo en mi casa. Eso hace un año podía suceder. De hecho, fue un anabólico para el consumo no repuntaba, pero alguna actividad había, no tanto por los ingresos de la población, sino porque un sector pidió créditos. Ahora, eso descartado. Se terminó, claro. Y el impacto más fuerte de estas tasas y la suba de los encajes, que es difícil de explicar, pero que también encarecen la tasa de interés. En lo concreto... Básicamente hace más caro el crédito. Todo esto hace más caro el crédito y genera mayor recesión. Exacto, porque los bancos pueden prestar cada vez menos del dinero de los ahorristas que tienen. Entonces, el negocio financiero se achica, los bancos nunca pierden, suben las tasas de interés y eso para las empresas también tiene una consecuencia, está teniendo para las empresas que muchas veces, como me decía una persona que trabaja en un banco, tienen un flujo de caja muy menor, es decir, nadie tiene, ni siquiera las empresas, ni tampoco lo tiene un ahorrista, toda la plata en su cuenta sueldo. Claro. Entonces, las empresas se manejaban con mucho crédito, hoy ese crédito está con tasas por las nubes. ¿Qué pasa? Bueno, si no hay crédito, después se entra en riesgo la cadena de pagos, porque una empresa que no tiene posibilidad de pedir un crédito empieza a bicicletear a los proveedores. Demora los pagos, es decir, Milei llevó una crisis, como me decía alguien, que era financiera a la economía real. Claro. Porque esto se traslada a la vida cotidiana de un montón de gente que depende de los bancos para pagar sueldo, para pagarle a proveedores. Entonces, es una economía mucho más fría. O sea... Va a llegar a la elección en ese contexto, porque no parece ser algo que vaya a repuntar y a mejorar rápidamente de acá. Ni hablar a septiembre, que se viene ahora, las elecciones del 7 de septiembre, y habrá que ver de ahí a octubre, ¿no? Y si haciendo todo esto, incluso así, pueden contener el dólar abajo de los 1.400, que parece ser la única expectativa posible, llegar a octubre con eso, ¿no? Sí, la decisión es más recesión, claro. En esta pelea con los bancos, más recesión, y eso también hay más que ajuste. ver. Más ajuste, hay que ver si esto profundiza despidos en ciertos sectores. Claro. Digo, nadie sabe qué va a pasar al día siguiente de la elección, ni de la de septiembre ni de la de octubre. Pero estamos frente a un esquema inviable una vez más. Pero además inviable día a día, porque antes la inviabilidad de todo esto llegaba cada 6 meses. Había movimientos con el dólar, venía, no sé, un blanqueo, tranquilizaba. Venía el Fondo Monetario al rato, tranquilizaba. Ahora es semana a semana que están a las patadas con los bancos, haciendo una especie como de partido de truco, viendo quién tiene más, quién tiene menos. Entonces, este ritmo de incertidumbre de acá a octubre es largo, ¿eh? Sí, es largo y bueno, pelearse con los bancos también para Caputo, uno dice, está bien. Si bien Luis Toto Caputo fue un empleado del JP Morgan, empleado... Todo el equipo económico. Todo el equipo económico, él fue jefe de trading para América Latina, digo... No es alguien que represente únicamente al sector financiero local, sino más bien a la banca transnacional. Ahora, se está peleando con todos los bancos. Al principio era una pelea con el Banco Macro y con el Banco Galicia, de la familia Brown, Escasani, Ayerza. BlackRock es accionista del Galicia. Ahora la pelea es con todo el sistema financiero. En un momento era con el Banco Provincia también. Ahora digo, con el Santander, con el Banco Francés. Están peleando con todos.
Y yo contaba en la nota un Zoom que hubo de un gerente del Banco Central enviado por Santiago Bausili, que es el presidente del Banco Central, la mano derecha de Toto Caputo, la consultora Anker, Caputo, Bausili, salieron del sector privado y aterrizaron en el Estado. Bausili no quiso dar la cara en esa reunión con los bancos, mandó a un directivo, un gerente, pero me cuentan que fue una reunión de una tensión tremenda, porque esto, obliga a reordenar el negocio de los bancos, pone tensión, y como te digo, más allá de la pelea, que es una pelea de malos contra malos, Milei contra los bancos, el tema es que se traslada a la economía real. Porque los bancos no van a perder en esta pelea. No, es como decís vos en tu nota en el Destape, es un panic show recesivo, ¿no? Es llegar a es como el doble riesgo de Milei, porque es llegar a una elección que tiene que ganar con una economía cada vez más fría, con menos guita, con más ajuste y demás, y al mismo tiempo una elección que le condiciona también, según el resultado, la sostenibilidad o no política de ese programa de ajuste y endeudamiento permanente, ¿no? Porque un mal resultado le complica también una situación que ya de por sí es bastante frágil. Sí, porque no sabemos cómo reaccionan. Digo, un mal resultado es que, no sé, que pierdan la provincia. Que pierdan la provincia de Buenos Aires. Que pierdan la provincia de Buenos Aires y hay que ver en el resto. Después lo nacional obviamente se arma de otra manera, porque ahí la Libertad Avanza tiene más chances quizá, pero en la provincia de Buenos Aires es un resultado muy importante. Lo están mirando los actores del poder local, lo están mirando los actores de Wall Street, lo está mirando el Fondo Monetario Internacional, todos los que están sosteniendo, lo está mirando Trump, los que están sosteniendo a Milei desde afuera, ¿no? Que es básicamente la expectativa sobre si la sociedad banca o no este programa de ajuste, timba y represión. Y no sabemos nunca en la Argentina, y esto ya no es exclusivo de Milei, qué pasa después de una elección. No sé, Sergio Massa, después de las PASO de 2023, siendo ministro y candidato, devaluó al día siguiente. Así todo hizo una tremenda elección en las generales, sorpresiva. Para el panorama que tenía. Para el panorama que tenía. 45 puntos en ese contexto. Sí, digo, cuando él llega a 37 puntos y queda ahí. Todavía hoy muchos se lamentan, quedamos a 3 puntos de ganar en primera vuelta. En la primera, Pero digo, hace una devaluación después de una elección. Lo que no hay que recomendarle a un candidato, a ningún candidato se lo puede recomendar, Massa lo hizo, él dijo obligado por el fondo. Lo que quiero decir es, a Caputo le puede pasar, Caputo no es candidato, pero a Milei le puede pasar, porque este esquema es un esquema insostenible y como ya ha pasado otra vez en la Argentina, el objetivo es llegar a las elecciones, después vemos, ¿no? Pero ese después vemos lo paga después la sociedad, ¿no? ¿Y qué números manejan en la Casa Rosada? ¿Qué escenarios se anticipan? ¿Cuál es la expectativa que tiene el gobierno frente a la elección que lo pone en este test complejo? Bueno, ahí todo está cruzado obviamente por el tema ausentismo. Hay que ver quiénes son los que no van a votar. Hay muchos que hasta ahora en el calendario electoral que venimos viendo no fueron a votar y eran votantes de Milei. Entonces ahí hay una preocupación en el gobierno, en algunos, de que el ausentismo no le juegue en contra en algunos distritos. El ausentismo es un arma de doble filo, ¿no? Porque todos quieren beneficiarse del ausentismo ajeno. Pero todos necesitan además asistencia. El peronismo necesita que en la tercera sección electoral, obviamente, la sociedad vaya a votar. En la primera, que los votantes del peronismo vayan a votar. Al gobierno le preocupa el interior bonaerense. Por eso la baja de las retenciones, si querés, es más una señal a esos pueblos donde la economía rural, el agronegocio es muy fuerte, que otra cosa más en el terreno concreto de la economía. No cambia mucho, porque sabemos que el campo no liquida hasta el año que viene. Pero hay preocupación del ausentismo, me parece, en el gobierno. Y también está claro, yo decía, en base a datos de la consultora de Federico Aurelio, hoy de cada 10 votantes de Milei, 4 dicen... me estoy quedando sin nafta. Exacto. No aguanto mucho Hasta ahora no hubo nada para mí. Y esos 4, ¿qué van a hacer? Esto está medido, digo Aresco, pero se mide en otras encuestas también, de que no está convencido el votante de Milei hacia dónde va este gobierno, porque lo que lo hacía único a Milei, lo que lo distinguía de Macri, era que tenía un componente de voto popular muy fuerte. Bueno, esos sectores populares hoy están castigadísimos. Claro, con mucha duda de si votar o no al gobierno, votarlo y después ver, después exigirle al día siguiente o retraerse y decir,
no lo voy a votar. Ya lo voté una vez o lo voté 2 veces en el 2023, ahora no lo voto. Claro, además en algunas variables, ¿no?, muy concretas de la vida real, hasta hace un tiempo el diagnóstico era esto está mal porque, bueno, todo lo que pasó antes, la herencia, todo lo que Sí. quieras. Se empieza a verificar, sobre todo en quién se está quedando sin laburo, en quién no llega a fin de mes hoy y antes sí, que todo bien con Massa, el kirchnerismo, lo que sea, pero a mí me está llegando hoy Sí. estas situaciones de complejidad en la vida cotidiana. Entonces, yo me quedé sin laburo hoy, no cuando gobernaba Massa, dirá alguien que está pasando por esa situación, ¿no? Sí, se acaban los trucos de magia. Claro, Decíamos, ya está la herencia. el ingreso no alcanza. Para gran parte de la sociedad, ingresos 500.000 pesos, 600.000 pesos, 700.000 pesos, bueno, lo compensás con otra cosa. Sí. Bien, ya el crédito No va más. no va más. Y las apps, ayer leía una nota de Alejandro Rebocio en el diario AR, Sí. la nota que dice, bueno, lo vemos cualquiera si tomás un Uber, al haber tanta gente que está hoy manejando un auto, un Cabify, un Uber, una aplicación, tampoco Baja el precio del viaje. baja el precio del viaje, lo cual para el usuario puede Sí. ser positivo, Para el pero que labura de eso. para el que labura de eso ya no es salida, no es opción o no Claro. te alcanza. Es decir, que lo que antes compensaban las apps, hoy ya no lo compensan. Entonces, claro, es mucha la gente que está a la deriva o que está tratando de inventarse su propia supervivencia y no encuentra ingresos que compensen el ritmo de vida. Estos niveles de inflación, que son obviamente más bajos que los que dejó el Frente de Todos, pero en un contexto de ingresos muy, muy pulverizados, ¿no? Pienso también que las batallas que públicamente da Milei son contra sectores que claramente no son casta. Sí. ¿No? Eso me parece que está bastante... ya es evidente, pero habrá algún sector de la sociedad que todavía cree que el gobierno va contra la casta. Pero cuando ves que en este contexto el presidente veta un aumento de los jubilados, veta una emergencia en discapacidad, veta fondos para el Garrahan, ajusta más a las universidades, vos decís, bueno, esa novedad que había en Milei de que era el picante contra los poderosos, Sí. contra la casta, contra el sistema, lo que sea, al final termina siendo un picante de Twitter, e incluso con un niño de 12 años, y en la vida real el ajuste es para esos otros sectores, digo, ese, entre comillas, encanto que algún sector de la sociedad pudo ver en algún Sí. momento en Milei, bueno, con el tiempo y las penurias, eso ya es más un personaje grotesco, que para algunos siempre lo fue, pero para algún sector de la sociedad, eso empieza a transformarse en un personaje grotesco a contramano de lo que prometió. Entonces, ese Sí. desencanto no sé hacia dónde va, pero evidentemente debe estar advirtiéndolo el gobierno, ¿no? Sí, Por eso esto que dijo Milei de voy a dejar de insultar, ¿no? Como diciendo ahí, sí. Ya, ajustar jubilados y hacerme picante en Twitter, ya empieza a generar distancia. al gobierno no le sobra nada para esta elección, Sí. llega con un panorama muy distinto al que se imaginó, con una economía más fría porque el gobierno quería tener la economía creciendo, ¿no? Sí. Quería tener estabilidad en el dólar. Bueno, todo eso hay que ver, el número de inflación seguramente va a ser más alto, el de agosto, que está cerrando en 10 días. Entonces, llega con un escenario que no es el que pensaba, eso está, me parece claro. El tema es contra quién juega. Exacto. La ventaja de Milei es, alguien decía, mi enemigo es mi salvación, ¿no? O sea, ahí la ventaja de Milei en todo caso puede ser quién está enfrente. Claro. Y eso en los sectores que no están convencidos, ¿no? Obviamente hay a mitad de la sociedad que hoy la mayoría de la sociedad se declara opositora o no se declara defensora de Milei. El tema es que esa sociedad está dividida, esa sociedad opositora, y parte de esa sociedad que es opositora no encuentra en quién volcar su voto. Es el peronismo, obviamente, el principal partido de la oposición, y es el que mayor responsabilidad tiene y el que mayor desafío tiene. Pero hay que ver... Sí, y al mismo tiempo hay un sector de la sociedad que, así como se declara antimileísta o muy crítica, o con una imagen muy negativa del presidente, también hay un sector muy importante de la sociedad que no quiere saber nada con el kirchnerismo, con el peronismo. Eso también es parte del panorama. Por eso la campaña Kirchnerismo Nunca Más, digo, evidentemente están yendo a buscar a ese sector que le puede poner cualquier cosa enfrente, pero que kirchnerismo o peronismo no te vota nunca. Bueno, esa Es lo que le quedó. Eso es lo que tiene Milei en su beneficio, a su favor. Lo tuvo antes, cuando de la nada se convirtió en una fuerza del 30%. Claro. Y hoy otra vez yo creo que es una fuerza del 30%. Perdió ese plus.
creo que en parte de laburantes. Claro, enfrente el peronismo no es un peronismo muy distinto al que perdió con Milei. Es un peronismo, en todo caso, que hoy logró bajar los decibeles de la discusión interna, ser más discreta la tensión en el reparto de poder, en las diferencias que puede haber hacia 2027. Sí, con un esfuerzo enorme por llegar juntos. Exacto. Los mismos que estaban, ¿no? No, Sí. no hay nuevos. Bueno, No. la incorporación en todo caso de Moreno, que al final no entró en la lista, de Fuerza Patria, que bueno, sí, tuvo ahí a Juan Grabois con un lugar destacado, pero... Sí, Grabois es la novedad. Pero no es que amplió, no es un peronismo que se mantiene unido y ampliando, no, es No. a la defensiva, ¿no? Es un reparto entre la dirigencia que ya conocemos, que hoy sabemos que expresa cosas distintas, Sí. por lo menos tiene criterios distintos, Cristina, Axel Kicillof, Sergio Massa, Con una conducción en disputa, todo eso. todo Sí. eso con 2 elecciones, Sí. una elección para cada dirigente. Kicillof tiene su elección, donde se va a jugar todo, que es en septiembre. Donde se juegan los intendentes. Donde los intendentes se juegan todos, los intendentes que están ausentes de la lista que armó Cristina. Y bueno, obviamente lo que la dirigencia no pudo suturar o que pudo lograr cierta armonía, pero que no logró disolver sus diferencias, eso solamente lo puede suturar el votante peronista, o sea, el votante opositor, que puede decir, las 2 elecciones son lo mismo para mí, voy contra Milei con el peronismo, con Fuerza Patria y apoyo. Pero digo, la dirigencia, bueno, es un rompecabezas lo de Fuerza Patria, ¿no? En general, es un Sí, rompecabezas de la dirigencia, en muchos casos pujando. Siempre hay heridos en las listas, Sí, pero lógico. la particularidad, como vos decías, es que acá no está clara la conducción. Hay 2 proyectos, de mínima, 2 proyectos en pugna, el de Kicillof y el de Cristina. Y después aparece Juan Grabois, que creo que es el que se incorpora a la mesa de la política, ¿no? En lugar por el lugar en la lista en la provincia de Buenos Aires, tercero. Sí. Y porque en la ciudad encabeza Itay Ackman también. Y por cómo venía, ¿no? Decía, bueno, yo voy por fuera, voy a buscar otros sectores, voy a pescar en otro lugar. Le rindió mucho a Grabois esa estrategia. Eso le anduvo bien. Le rindió mucho. Pero terminás en la misma lista que Sebastián Galmarini, con quien públicamente se estaban reventando en Twitter, y vos decís, ok, Sí. entonces, ¿de qué se trataba? Sí. Mm. Claro, Grabois tensó, terminó adentro con su Con gente. Él va a ser el gran protagonista de la campaña junto con Tayana, pero va a ser el encargado de pelearse con Espert, seguramente. Y es al que también los libertarios van a ir a buscar para pelearse en la campaña. Lo van a ir a buscar, a él le sale bien, le gusta, lo va a hacer. Bueno, hay que ver si está conducido por Cristina o absolutamente líbero en su juego político. A ver, Grabois tiene su fuerza fuera de la rosca. Sí. Ahora demostró que también se mueve bien Rosqueó en bien. ese escenario, como un político profesional. Eso para algunos es un mérito, para otros es un demérito, porque su fuerza justamente era traer a la política a personajes o dirigentes que vienen de los sectores populares, Natalia Saracho, Fernanda Minio, que está bastante postergada, pero está Sí. en la lista, en el puesto 12, otros dirigentes también Sí, de oxigenar desde abajo, ¿no? En este caso está él y Hackman, que son Claro. como una sociedad política. Ofelia, que decidió no ir. Ofelia, que decidió no ir, y al no ir termina siendo Itay Hackman el candidato. Es un candidato más de extracción, podemos decir, universitaria, ¿no? Desde el punto de vista de la rosca política, Grabois rindió una materia con éxito, ¿no? Porque se comió crudo a varios dirigentes políticos con mucha trayectoria Y que no en estén, esa discusión. que no estén los pesos pesados, digamos, Sí. Massa, Máximo, incluso si querés Moreno, más allá de la cantidad de votos, ¿no? Por lo que representan el ecosistema de conversación del peronismo. ¿Y qué ves ahí? Que no hayan estado esos jugadores en la de octubre. Yo creo que no podían estar. No podían estar, claro. Yo creo que no podían estar. Por 2 motivos, en principio. ¿Por los Uno- vetos cruzados? Uno por los vetos cruzados. Claro. Sergio Massa tenía el veto de Grabois o representaba la posibilidad de que Grabois fuera con una lista aparte. Además, Sergio Massa, bueno, hay que ver las encuestas cómo le dan, ¿no? O sea, en un contexto de inflación de 1,9, 2, para el ministro que cerró su gobierno con alrededor de 200% de inflación, no era tan sencillo ser candidato, encabezar, ¿no? Obviamente cuando uno lo escucha a Massa dice, no, yo quiero la unidad, lo único que me interesa, no me interesaba para nada, pero no podía ser candidato, yo creo, por el veto y porque tampoco está muy claro que
fuera una elección sencilla para Massa, después de 2 años donde prácticamente no le escuchamos la voz. Claro. Y para Máximo Kirchner tampoco era fácil la elección, por los vetos, por el rechazo que tiene en el grupo del gobernador Kicillof, y por el rechazo que tiene en una parte importante del peronismo. Máximo Kirchner, la cámpora, o sea, es inocultable. Entonces, ser candidato era un costo muy alto. Sí me sorprende que Moreno no esté. Bueno, eso sí me sorprendió, porque se suponía que era lo que estaba sucediendo, digamos, que un lugar en la lista de diputados, me parecía que, más allá de, insisto, de cuántos votos representa o no, había algo ahí que generaba en algún sector del peronismo, con intensidad, después si es de redes o no es de redes, no lo sé, pero que había algo ahí que pedía eso, y no estuvo, no sé. Pero al mismo tiempo sigue siendo parte, ¿no? De Fuerza Patria. Está dentro, y de hecho en las últimas horas habló bien de la lista, dijo, ¿no? Bien de Tayana, que es un peronismo soft para ir a una confrontación que el gobierno propone como, nada, esto de confrontación brutal y demás, ¿no? Al mismo tiempo también es esto, ¿no? Tal vez es el momento, tal vez no le queda otra, tal vez no hay margen para más, pero es como un esfuerzo muy grande de equilibrio entre dirigentes para ordenarse en una lista sin que nada se rompa y pasar la elección, ¿no? Y bueno, y después vemos. Pero no hay hoy la propuesta de una alternativa política. Bueno, es como votarnos a nosotros para frenar a Milei en el Congreso. Lo dijo Kicillof acá en la entrevista con Roberto Navarro. Ponerle un freno a Milei en el Congreso y después vemos, ¿no? Después vemos quién, cómo se conduce, cómo se ordena, hasta dónde la unidad es la unidad, como a mí la expresión de Ofelia Fernández de el fetiche de la unidad, ¿no? La unidad como el fin en sí mismo y no como una herramienta para. Hay que ver cuánto más tiene, ¿no? La dirigencia peronista está, yo te diría, en un 95% en esta lista de Fuerza Patria, ¿no? Los dirigentes están todos adentro. Podemos decir que quedó afuera parte de lo que es, Somos Buenos Aires, digo, un intendente como Julio Zamora en Tigre, otro como Fernando Grey en Esteban Echeverría. Sí, los randazos de la vida, digamos. Sí, el sector ese que nunca estuvo. Pero ya no estaban. Ya no estaba. Bueno, después hay otros como Juanchi Zabaleta que se fueron. Pero son muy pocos. La mayor parte de la dirigencia peronista tradicional está dentro. En el caso de Santa Fe, por ejemplo, con Ciudad Futura, como incorporación, uno puede leerlo a Grabois y a Ciudad Futura en un mismo andarivel, ¿no? Con coincidencias muy profundas, sectores más ligados a movimientos sociales, ¿no? A cierta transversalidad que antes iba por fuera del peronismo, hoy está dentro con lugares protagónicos. Hay que ver si eso suma o se diluye en el peronismo realmente existente. Pero era tanto el esfuerzo por sostener un equilibrio interno de dirigentes que no pudieron ser audaces en convocar mayorías sociales. Yo decía más temprano, qué sé yo, no sé si es la forma, pero algún profesional de la salud, un docente universitario, alguien que vos vieras en estos primeros 2 años de Milei activo en las calles luchando contra este modelo. No se pudo, evidentemente, porque el equilibrio estaba muy finito para innovar en... Sí, algo que dé cuenta en algo de que estás queriendo ir a buscar algo más, ¿no? Algo que dé cuenta de que la dirigencia registra la realidad social, esa nueva oposición social que para mí surgió contra Milei, los médicos del Garrahan, la lucha de los jubilados, distintas situaciones. Obviamente hay un tendal de despedidos, ¿no? De laburantes que se quedaron y que están peleando en muchos casos. Sí, de todo. Hay varios dirigentes sindicales en la lista bonaerense y en otras provincias que prepara un poco la batalla que viene por la reforma laboral, digamos, ahí hay como un intento de que esté esa representación, que la mayoría ya estaban adentro. Claro. Sí. Gente que ya estaba. No hay figuras nuevas, no se ven por lo menos, no están en los lugares protagónicos. Claro. Lo único distinto es Grabois, que tampoco es alguien que no estuviera. Digo, fue a una interna con Sergio Massa en el 2023, no es alguien absolutamente externo a la fuerza del peronismo, ¿no? Bueno, eso hay que ver si tiene un costo o no. Nadie me parece que puede decir que no está representado. Son pocos los que pueden decir que no están representados. El problema es más profundo que los nombres. Exacto. El problema es más profundo. Hay una especie de blackout o de default ideológico, programático. El peronismo tiene una dificultad para leer esta época, tiene una dificultad para hablar a la sociedad. La sociedad está enojada, la sociedad, o parte de la sociedad está enojada todavía con esa experiencia. Entonces, ahí está el desafío, que no termina de
quedar claro, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? En principio es un límite a Milei. Es lo que Sí. lo que puede ofrecer, es la lista, lo que puede ofrecer la campaña este año, es votarnos a nosotros para frenar a Milei en el Congreso, ¿no? Que no Sí. es poco, la verdad. No, No es sigue poco. siendo el principal partido de oposición, obviamente, Sí. y hay una sociedad para representar, Y una en todo sociedad caso que, será después la discusión, ¿no? hay una sociedad que pedía unidad, etcétera. Sí. Ahora se va Pasa a que esa ver. discusión nunca llega, ese es el tema también. A ver, Esa discusión sobre qué es, ¿no? ¿Qué se representa, qué se quiere, cuáles son? ¿Viste estas cosas de siempre los programas, las ideas? Nunca llega porque nunca es el momento, ¿viste? Sí. No, ahora es esto, ahora es la unidad, ahora es así, ahora es siempre los vetos cruzados. Esto es es un peronismo un muy, empate de dirigentes. peronismo ahí. muy sujetado Claro, sí, sí. por las cosas que no puede decir, ¿no? Claro. Entonces es muy difícil. Porque cuando se dice algo es más bien para señalar la culpa del otro. Claro, claro. No hay un grupo de dirigentes que me parece, ¿no? No lo veo yo por lo menos, que se plante ante la sociedad y diga, fuimos parte de una experiencia fallida, nos equivocamos en esto, ahora vamos para acá. Hay porque- sectores diciéndolo, pero no están en la dirigencia, eso sí. Bueno, y cada uno piensa que el que se equivocó fue el otro, eso me parece Claro, que, claro. que persiste. Entonces, es un problema para hablar a la sociedad. De todas maneras, el ajuste es tan violento. Claro. Es tanta la violencia de un proyecto como el de Milei, es tanta la orfandad que, bueno, quizá el peronismo se revalida Sí. como el principal partido de la oposición y logra canalizar ese enojo, ¿no? Quizá no, por eso digo, es Yo- una prueba de fuego para toda la dirigencia. Nadie puede decir yo no a la Ramón Díaz. Claro. Si esto sale mal, nadie puede decir yo no. Va a estar igual al día siguiente. Te dije que no había que Si uno mira las te redes dije que no sé qué. si uno mira las redes sociales, hay como, no sé, decenas o cientos de peronistas que no sabemos a quién Sí. representan, que dicen que esto está todo mal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, el desafío, creo yo, para esa dirigencia o esos sectores que plantean que esto está mal, es construir una dirigencia alternativa. Porque si no, Claro. son opiniones en las redes sociales Claro. que no mueven. Sin o sea, duda. hay millones de opiniones. Sin duda. El desafío es validarse en el terreno de la construcción política, social, ¿no? Sabemos que las redes sociales cualquiera puede opinar, perfecto. Sí, sí. La democracia Somos de Elon todos Musk. Churchill. La democracia de Elon Musk. Claro. Pero digo, Está bien. después hay que construir algo que trascienda en el tiempo, que no sea mera nostalgia. Bien. Entonces, en eso pareciera que hay toda una sensibilidad en las redes sociales disconforme con esto, pero que tampoco logra plantear una alternativa, simplemente señalar que por acá se va mal. Pero bueno, eso no trasciende, me parece. No trasciende el que dice esto no va a ningún lado si no construye al mismo tiempo. En ese sentido, lo de Grabois es algo para Sí. prestar atención. En un momento en el que muchos, si lo llamaban, no atendían. Sí, Porque había también algunos que Sí. decían, yo no estoy para candidato. sí. Porque la elección que pinta complicada, pinta difícil. Pues la derrota está en el panorama. Hay muchas encuestas que Aceptar, ven... ir y decir, sí, yo estoy y quiero ser, y bueno, ya Sí. por lo menos alguien, ¿no? Que levanta la mano. Sí, De alguna forma. Pero bueno, Diego Genud, amigo, como siempre, muchas gracias y buena semana. gracias, Mati. Diego Genud de Maldita Suerte. En medio del El Destape 1070.